Buenas para todos, mi nombre es Jesús Corillo, yo soy médico internista, soy cardiólogo, soy especialista en insuficiencia cardíaca, cardiooncología y cardiopatías familiares. Me desempeño como médico graduado como médico hace cerca de 27 años y soy cardiólogo hace más o menos 12 años aproximadamente. Bueno, eso es un tema interesante. Yo hago parte del grupo de trabajo de una de las clínicas importantes de la ciudad de Cali, donde me desempeño como cardiólogo del staff de cardiología y de cardiopatías en general. Y pues vamos a hablar un poco acerca de la polución y el riesgo ambiental el día de hoy. ¿Por qué es importante este tema? Antes de comenzar con las preguntas, porque estas tendencias, como llamamos en la actualidad, desde el punto de vista cardiológico, desde el punto de vista general de los pacientes, pues influye de alguna manera en la salud de todos nosotros. Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Doctor, ¿qué tan relevante es la enfermedad coronaria en el mundo? ¿Qué incidencia hay de enfermedad coronaria en el mundo? La principal causa de mortalidad atribuible por enfermedad coronaria en el mundo es bastante alta, que es la causa de mortalidad en la actualidad, y todas las complicaciones relacionadas a la enfermedad coronaria, como los predictores como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, como un factor relacionado o un factor relativo al grupo de pacientes con enfermedades cardiovasculares. Entonces, es importante. También es importante destacar que desde el punto de vista general, el paciente está sometido a una carga de... Entonces, lo que les decía, en ese contexto de los pacientes cardiovasculares, la polución como tal implica un riesgo de mortalidad importante en los pacientes, y genera mayor mortalidad. Incluso hablan de estadísticas hasta de 10 millones de personas muertas por año por el componente ambiental. Es decir, que la enfermedad ambiental implica mayor riesgo de mortalidad por infarto y todas las complicaciones en general. Bueno, pues esa era una de las preguntas que tenía. ¿Qué incidencia tiene la contaminación en estos casos? La verdad es que siempre pensé que la contaminación ambiental tenía mucho que ver en la enfermedad pulmonar, ¿sí? Sin embargo, pues cuando me fui informando de que también influye en la salud cardiovascular, pues la verdad es que es increíble. Normalmente uno siempre ha asociado, por ejemplo, la incidencia del humo del cigarrillo como causa de enfermedad también vascular. ¿De qué manera la contaminación ambiental simula o puede, por ejemplo, una persona que no fuma verse expuesta también a enfermedad coronaria por contaminación ambiental? Bueno, entonces, como les decía previamente, la enfermedad cardiovascular, el componente cardiovascular relacionado a la polución ambiental, es decir, al riesgo de la contaminación ambiental, implica como tal un riesgo de mortalidad. Entonces, hay varias cosas interesantes ahí. Uno es el riesgo de morirnos por consecuencia de las complicaciones relacionadas a la enfermedad cardiovascular relacionada a la contaminación ambiental. Y como les decía, estadísticamente produce más riesgo de muerte por infarto. Cerca de 10 millones de personas en el mundo mueren por consecuencia de esto. Entonces ya es claro que hay un riesgo ahí. Se mueren más mujeres, se mueren cerca de 4.8 millones de muertes entre hombres y mujeres. De esas, hay una cosa que se llama días de discapacidad laboral, que llaman los DALIs. Entonces, otra cosa importante es que la gente se muere de complicaciones. Entonces, hablábamos de que parte importante también de este componente es que muchos pacientes también pierden la capacidad laboral. Entonces, se pierden días laborales, se llaman los DALIs. Y se pierden 103 millones de días laborales como consecuencia del fenómeno de contaminación ambiental y la enfermedad asociada a la contaminación. O sea que eso no es nada despreciable. Adicionalmente, hay países del mundo que tienen una carga más importante de polución y obviamente eso influye más en el contexto de que la gente esté mucho más enferma por eso. Si uno va a la mortalidad total de las poblaciones, entonces el tener la mortalidad relacionada a la polución es tan parecida como a fumar cigarrillo. Entonces,
es tan parecido que usted se muera por contaminación ambiental como fumar cigarrillo. Cuando uno mira las estadísticas, las tablas estadísticas, es casi parecido, o sea, es muy similar. ¿Listo? Ah, bueno, y el fumar cigarrillo es de las causas más importantes, o sea que tiene una relevancia similar Claro. y importante frente a los factores de riesgo. Qué interesante. Exacto. Esta información, la verdad, bueno, no sé para el público que tenemos hoy, pero pues para mí fue algo novedoso. Es bien interesante saber cómo cada vez más la ciencia confirma la importancia de que nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra salud. No esperar a que estemos enfermos, sino que tenemos que estar muy atentos a nuestro entorno, a nuestros hábitos y a nuestras emociones para mantener buena salud. ¿Qué tan nuevo Exacto. es este tema de la relación de la contaminación medioambiental y la salud cardiovascular? Entonces, mira, Angélica, en la data evaluada, en la data buscada, porque cuando uno hace una conferencia, pues tiene que ir a los datos rudos y fue de lo que va a hablar. En 1956 se viene hablando de este tema y probablemente si uno buscaba un artículo, un libro de referencia que hablara de esto, encontramos en la actualidad cerca de 7.294 artículos disponibles para poder entender lo que pasa. Entonces, mira lo interesante que es, o sea, cada vez sabemos más del tema y cada vez tenemos más datos puntuales del tema y sabemos más de lo mismo. Deme un momento. Súper. Desde 1956 ya se conocen casos, pero en los últimos años las evidencias cada vez son mayores y los estudios Son más cada robustos, vez son exacto. más fuertes. Qué bueno. ¿Desde cuándo se conocen? Ah, bueno, ya. ¿Cómo estamos en cuanto a la contaminación en el mundo? ¿Cómo está Latinoamérica? ¿Cómo está personalmente Colombia? Aunque aquí tenemos personas de varios países, especialmente de Latinoamérica. Bueno, entonces en el mundo hay una carga de relación a la contaminación que ya, se llama las partículas PM2.5, que vamos a hablar un poquito más adelante respecto a las partículas, y es la cantidad de toneladas y millones de toneladas de CO2 que se producen y se tiran al ambiente. Los países más contaminantes son China, Estados Unidos y la India, donde la cantidad de contaminación es tan alta que supera por creces. Aquí tengo un gráfico donde habla de que China produce 9.380 millones de toneladas de CO2 por año. Es decir, que el componente de contaminación es altísimo. Hay otros países como India, México, como cosas importantes. Y en contaminación, Latinoamérica, especialmente lo que corresponde a nosotros, los países más contaminantes de Latinoamérica son Perú, Chile, y México, Brasil y Colombia en cuarto lugar. O sea que nosotros tenemos un país donde hay un alto nivel de contaminación. Bogotá produce cerca de 13.9 toneladas de estas partículas por año y Santiago de Chile produce 29.4 toneladas de estas partículas. Es decir, que el componente de contaminación es bastante alto. Adicionalmente, como hemos visto, hay algunas ciudades que ya están siendo sometidas al fenómeno de la contaminación y ustedes ven que hay algunas ciudades donde se mide y que es una cosa que medimos cada vez más, que es el nivel de contaminación del aire. Y vemos que hay zonas de las ciudades o ciudades específicamente como Bogotá, Medellín, donde se hacen alertas de contaminación de aire y se le indica a la gente que utilice un tapaboca para protegerse y evitar la contaminación o dar recomendaciones de no salir al medio ambiente, no salir al parque, porque obviamente el aire está muy contaminado. Bueno, la verdad es que eso cada vez es más frecuente, sobre todo, por ejemplo, en Medellín, uno escucha con frecuencia. Tenía familiares allá donde no, el niño no puede ir a las actividades extracurriculares porque hoy tenemos alarma ambiental. Entonces, pues Exacto. definitivamente uno ve cómo en los años más cercanos se ha ido deteriorando el tema. Luego, la otra pregunta que quisiera hacerles, bueno, ¿cómo es eso que una contaminación que está por fuera, que es en el aire, que no es que yo la tome, no sea por un alimento, puede llegar a mi sistema vascular? Pues mira, es una cosa muy interesante porque la vía de entrada específicamente es la vía aérea. Por ahí es el punto de entrada, por ahí está todo el fenómeno de contaminación ambiental. Y hay una cantidad de partículas, como decir, sobrenadantes en el aire que están yendo por toda parte. Esas partículas sobrenadantes en el aire tienen componentes que son algunos gases, los que tienen, por ejemplo, gases de efecto invernadero, gases similares, y el tamaño de las partículas aquí es muy importante. Entonces, siempre hemos hablado que las partículas, lo material particulado, que es hablamos del PM2.5, el 5 y el 10,
es el tamaño de la partícula, que es como decir menos de un cabello de diámetro, esas partículas. Esas partículas las tomamos por el aire, llegan directamente a nuestros pulmones, que son el sistema que responde ante todas esas noxas externas, y al tomar esas noxas externas hace que nuestro cuerpo comience a inflamarse crónicamente y a producir una cantidad de sustancias que combaten o la inflamación o tienen fenómenos inflamatorios en nuestro cuerpo que hacen que comenzamos a tener consecuencias orgánicas relacionadas a esto. Van desde alteración del sistema inmunológico, después mucha gente tiene asma, fibrosis pulmonar, neumonitis a repetición. Hay gente que tiene también, de acuerdo a algunos balances que tienen que producir en el cuerpo, hipertensión, más riesgo de infarto, hay claramente más riesgo de infarto, y más riesgo de hacer placas de colesterol y más riesgo de diabetes y complicaciones relacionadas a la inmersión. Lo más importante es que la mayoría de estos eventos, de todo este fenómeno inflamatorio que produce esto, produce una cantidad de alertas en nuestro cuerpo que produce efectos mortíferos, como son neumonías a repetición, degradación del problema de cómo se agregan los mecanismos a nivel pulmonar, a nivel de la sangre produce más vasoconstricción, más aterosclerosis, produce daños cerebrales y aumenta la isquemia, es decir, problemas circulatorios del cerebro, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, alteración de la función cardíaca, insuficiencia cardíaca e incluso problemas de fertilidad. En comunidades donde hay una alta tasa de contaminación hay más riesgo de abortos en la población y niños con crecimiento pobre o bajo peso al nacer. Bueno, pues esa era una de las preguntas que tenía. La verdad es que, bueno, aprovechando mi formación y para tratar de explicarles a ustedes, ya que hoy no tenemos gráficas, el doctor nos habla de que hay partículas que son más peligrosas, ¿sí? Que son las de 2,5, esas son las más peligrosas, hay otras que son las de 5. Todos más o menos sabemos que el COVID, por ejemplo, medía 0,3, porque yo sé que eso fue información general. Quiere decir que las partículas peligrosas para los pulmones son 10 veces más grandes que lo que era el Un virus virus. del COVID. Ajá. Okay. Entonces, miren que ya hoy por hoy somos mucho más conscientes de que lo que hay en el aire, lo que respiramos, nos puede enfermar y nos puede incluso llevar a la muerte. Y también se me hizo más fácil pensar que cuando alguien estaba enfermo del COVID, uno escuchaba, es que lo complicado es la reacción inmunológica exagerada y eso es lo que en este momento estoy entendiendo. ¿Es correcto? Es correcto, es correcto. Bueno, Hay una serie de partículas también importantes, ¿no? ¿Ya? Entonces, no solamente son las PM, están muchos componentes como son potasio, selenio, calcio. Con eso ustedes, por ejemplo, ¿por qué ya las casas no vienen con Eternit? Porque había materiales tóxicos para la gente que producen mayor mortalidad y mayor enfermedad pulmonar, como son todos esos componentes de la silicosis que se produce por las placas de Eternit. Entonces, todo eso produce más riesgo de cáncer, mesoteliomas y más daño pulmonar en los pacientes. Están algunos nitratos, sulfatos, cosas que son muy dependientes incluso de la naturaleza misma o cosas que son producidas por mecanismos que tienen que ver con la industria agrícola específicamente. listo. ¿Qué pasa con una mujer gestante? Algo mencionado ahorita de que hay más probabilidad de aborto. Ok. Entonces, mira, hay una cosa importante que es, llamamos nosotros, que se llama la epigenética. Pero antes de eso, entonces vemos que hay unos contaminantes que son primarios, otros secundarios, y hay unos componentes que tienen que ver con la emisión, las cantidades de emisión de sustrato, como decir, contaminante, que circula en el ambiente. Entonces, si vemos que hay un fenómeno genético, llamado la epigenética, que es cuál es mi carga genética, quién soy yo, pero a qué me estoy exponiendo. Es decir, si yo como mujer vivo en un ambiente plenamente contaminado y tengo una alta carga de contaminantes alrededor de mi casa, de mi barrio o el agua incluso que consumo, eso hace que tengamos más translocación y más paso de todas estas partículas al cuerpo de la mujer embarazada, que hace que tenga problemas de que tengan problemas de bajo crecimiento o bebés de bajo peso, incluso alta tasa de abortos, como lo hemos visto. Se está yendo el volumen, se fue por completo. No, ahora sí. Estaba muteado. Ah, estaba muteado. Gracias, María Clara.
Ahí ya, ¿Ya me escuchan? Nuevamente. ahí lo Aquí escuchamos, por fin. sí. Ya. Sí, sí, sí. Nos estaba hablando del aumento de pérdidas del embarazo y de baja talla en el nacimiento. Es decir, entonces, esas mujeres embarazadas, entonces lo que produce más en ellas, como les decía, es mayor riesgo de abortos, riesgo de bajo peso, y ahí muy importante dónde está viendo la persona, ¿ya? Entonces, por eso muchas de las estrategias de la Organización Mundial de la Salud y toda la gente que habla del tema es hacer que los ambientes sean limpios, no contaminados, porque aumenta el riesgo de mortalidad materno-perinatal o materno-fetal, ¿ya? Listo, bueno. La verdad es que la información uno dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo nosotros podemos mm, cuidar del aire que respiramos y pues definitivamente uno lo ve como algo imposible en lo cual yo no tengo influencia? ¿Qué nos recomendaría? O sea, ¿qué podemos nosotros hacer para tratar de mitigar este alto riesgo que cada vez vemos que es mayor, ¿no? La frecuencia en que se nos presentan alarmas ambientales. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué recomendaciones nos dan en estos momentos para tratar de evitar el daño que el medio ambiente ocasiona en nuestra salud? Ok, entonces es importante explicar muy bien cuál es la correlación de la enfermedad cardiovascular y las partículas. Entonces hay una claridad de apuño que dice que el riesgo de tener en un ambiente donde hay más partículas contaminantes aumenta el riesgo de infarto en la gente, más riesgo de hipertensión, más riesgo de arritmias malignas, más riesgo de mortalidad. Eso es claro. De hecho, nosotros en las sociedades científicas, en la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Americana y la Sociedad Colombiana de Cardiología, eso es un tema ya que nosotros hablamos muy frecuentemente. Hay factores importantes aquí, entonces, desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer, entonces es tratar de evitar al máximo y que la gente se exponga a este tipo de mecanismos. Entonces, evitar que haya más inflamación a través de las partículas, que tengamos barreras para evitar que las partículas lleguen a nuestro cuerpo es importante también, vamos a más adelante. Evitar que haya desequilibrio en nuestro organismo a través de enfermedades importantes como la hipertensión, la obesidad, la lipidemia relacionada a esto, y hacer que nuestros cambios genéticos no estén relacionados o tengan menos exposición a eso. Es decir, que mis cambios genéticos no estén, mi carga genética no esté expuesta a mayor contaminación. Es decir, que yo evite tener exposición. Por ejemplo, si yo tengo riesgo de infartarme y me comienzo a fumar, pues ese riesgo de infarto se va a cuadruplicar y aumenta 35 veces el riesgo de mortalidad por infarto por año cada vez que fumo. Es decir, que uno debe evitar al máximo. Entonces, hay algunas estrategias en el plan de optimización y lo que llamamos entonces las claves del bienestar, que es lo que debemos nosotros propender hoy, por lo menos en esta charla con la gente, y explicarle que debemos evitar las toxinas, que son malas para nuestro cuerpo, y todo lo que es toxinas tiene que ver con la alimentación, el fumar, tomar agua inadecuada, eso es importantísimo aquí. Desde el punto de vista del control de metales pesados, los metales en el ambiente, entonces las fábricas, la gente que produce toda esa serie de elementos, pues debe evitar al máximo exponer al ambiente a toda esta cantidad de contaminantes. Y desde el punto de vista microbiológico tenemos que también propender porque el agua que tomemos pues tenga menos bacterias, tenga menos virus, un agua mejor tratada y que damos disposición como lo hacen en algunos elementos que tenemos de agua de buena calidad y agua adecuada, ¿no? Evitar también que una dieta adecuada, tenemos ácidos grasos esenciales en nuestra dieta que son muy importantes, el aceite de oliva, el aceite de aguacate, tomar enzimas que nos ayuden a la mejor digestión, a la mejor para mejor aporte nutricional, pues nos va a ayudar aquí. Los alimentos y tomar vitaminas y minerales de forma adecuada y que me esté mejor nutrido. Por ejemplo, las mujeres embarazadas deben tomar sus componentes nutricionales, ácido fólico específicamente para evitar que tengan alteración del tubo neural y produzcan malformaciones congénitas en los niños o bajo peso y no exponencia a eso. Y hacer que la radiación, específicamente la contaminación electromagnética también esté bien cuidada y decir, evitar el wifi, los celulares en los niños pequeños, ya hay casos muy claros que hablan de cuando un niño se pone un celular, toda la carga de, por decir, electromagnética, prácticamente pasa por todo el cerebro del niño. Por eso es que hay algunos países donde no se permite el celular a niños pequeños y es una de las cosas que debemos entender aquí. Y el uso de aparatos electrónicos. Entonces,
Hay muchas estrategias para mitigar el daño ambiental y una de ellas es poder controlar a partir de elementos tan importantes como poder atrapar las partículas 2.5. Bueno, la verdad es que nosotros al escuchar esto nos sirve también para hacernos conscientes de nuestro compromiso medioambiental. ¿En qué tanto favorece el hecho de que nosotros pensemos en no tener combustibles fósiles, en tratar de evitar los vehículos, tratar de reducir, hacernos conscientes que definitivamente, por un lado tenemos comodidad, pero pues de qué nos sirve tanta comodidad si va en detrimento de nuestra salud y de la salud de los que más queremos? ¿Qué tanto favorece, por ejemplo, el tema del cuidado en los automóviles? ¿Qué es lo que de pronto nosotros podemos usar y que en este momento se me ocurre puede tener incidencia? Sí, mira, entonces, ¿qué es importante aquí, Angélica? Entonces, hay que cuidar la calidad del aire. Son las cosas importantes para poder mitigar todo eso. Entonces, ventilar la casa a diario es un fenómeno muy importante, ¿ya? También podemos tener plantas en el interior, plantas que no grandes, para que tengamos una buena circulación del aire en nuestra casa. No fumar en espacios cerrados es fundamental, ¿ya? Es fundamental aquí. Ventiladas en las terrazas, usar bombillos que tengan mejor consumo energético, no derrochar agua, es otro fenómeno importante, otra cosa importante, y más ahorita que estamos en tanto problema de escasez de agua en el sistema, y consumir productos sostenibles de una dieta sostenible. Reciclar también es importantísimo aquí, y hay algunas cosas interesantes desde el punto de vista general. Entonces, cambiar a combustibles limpios es muy importante, reformar todo lo que es la medida de transporte de vehículos eléctricos en general, reducir el tráfico de emisiones contaminantes en el sistema, y eso son regulaciones internacionales que ya vienen jugando un papel importante aquí. Reformas urbanas que tienen que ver con, eh, con la forma como nos vemos desde el punto de vista hacia el futuro, y como nos vemos hacia el futuro desde el punto de vista de los eléctricos y los carros eléctricos en el sistema. Y ahí también modificar por campañas de promoción y prevención el uso y el contaminante por gases, y la utilización de filtros, máscaras faciales y todas esas cosas, y purificadores de aire en la casa. Nosotros, de hecho, tenemos disponibilidad de muchos elementos, hacer ejercicio al aire libre, el reciclaje como tal, y son esas estrategias que nos permiten mantener ambientes saludables y ambientes libres de contaminantes dentro de nuestra casa. Eso es importante, ¿ya? Bueno, según eso, pues definitivamente pienso que yo llamaba al maestro COVID y el maestro COVID nos enseñó que hay que cuidar de lo que de lo que respiramos. Mencionas la utilización de tapabocas. En este momento que ha habido Sí. tanto calor, es algo que yo ya llevo muchos años viviendo en Cali, yo no veía, y es que hay algo que bota un árbol que parecen algodones. Es increíble, el sur de Cali está lleno de algo que parecen motas de algodón, y yo digo, Dios mío, ¿qué nos podrá ir sucediendo con eso? Y definitivamente el hacernos responsables no solamente de no mitigar contaminantes al ambiente, sino también de que definitivamente tenemos que comprometernos con todos, es bien importante. El uso del tapabocas. También mencionas el uso de purificadores de aire. ¿Listo? Aquí muchos de Sí. ustedes saben que pues una de de los fuertes que tenemos nosotros como comunidad es la mitigación de la contaminación de agua. Ajá. Tenemos sistemas para mitigar la contaminación de agua, sistemas para reducir el efecto de la contaminación electromagnética, que es algo pues súper Y los novedoso, filtros. y los sistemas de purificación de aire. ¿Qué opinión tienes de los sistemas de purificación? ¿Qué recomendaciones mínimas deberían de tener ese tipo de, porque no somos los únicos, la verdad, que tenemos esta alternativa? Cuando uno fuera a decidir limpiar el aire, ¿qué debe de mirar? ¿Qué Mira, recomienda la ciencia? lo más importante para mirar de ese efecto que hacen los filtros es que los filtros deben combatir, pueden filtrar las partículas PM2.5. Esa es la principal característica. No todos los filtros lo hacen. Entonces, el sistema que tienen ustedes de Niken es un filtro avalado, certificado en la absorción y la retención de todas estas características de las partículas 2.5. Hay claridad con eso. Yo tengo mi filtro y disfruto de mi filtro todo el tiempo, y desde que lo tengo en mi casa, mis hijos pues
que eran asmáticos pequeños, ya no son asmáticos. Entonces, eso ha permitido que el ambiente de la casa sea mucho más. Y cuando tú miras, como cuando quitas el filtro del aire acondicionado del carro, miras como decir, la banderita que tiene para el filtro, pues está llena de mohos, de esporas, una cantidad de cosas que atrapan, que son partículas no perceptibles en el aire. Es decir, que es muy importante la utilización del filtro para conseguir un ambiente. Bueno, pues la verdad nunca había caído en cuenta de que si nosotros cuidamos en el carro, tengo entendido que hay dos tipos de filtros, ¿no? Y el del aire es Sí, uno de los más importantes y uno lo tiene muy medido cada cuánto debo de cambiarle el filtro del aire. Y la verdad, pues si lo hacemos con el carro, que lo podemos estar cambiando cada 5, cada 10 años, pues cómo no hacerlo con nuestro cuerpo. Aunque nuestro cuerpo sí, tiene filtros naturales fantásticos, como son los pulmones, en este caso con este tipo de contaminación son los pulmones y todo el sistema filtra todos esos contaminantes, pero ya está la carga que pues se hace evidente la necesidad de apoyar a nuestro cuerpo en la limpieza, ¿sí? Y el doctor nos dice que se debe de asegurar que los filtros, entonces ahorita hablemos de filtros, ¿sí? Definitivamente hay de filtros a filtros. Eso uno lo puede ver, uno tiene un colador o un cernidor para pasta, pero el de la pasta no nos sirve para colar café, por ejemplo, ¿sí? Todos exacto, dos son exacto. filtros, pero definitivamente no todos sirven para todo. Entonces, cuando uno va a decir, bueno, lo vimos también con la pandemia, que no todos los tapabocas ofrecían la misma protección, ¿sí? Habían los Exacto. N95 que casi que al principio dijeron, eso los van a dejar de uso exclusivo para el personal médico, que era el que estaba en primera línea atendiendo los casos positivos, pero todos queríamos tener N95, ¿sí? La verdad es que el sistema de Claro, purificación que tenemos nosotros es un sistema que no solamente retiene 2.5, ustedes van a encontrar muchos medios de filtración, pero pocos retienen 2.5. Y resulta que exacto. el que nosotros compartimos retiene 0.3 micras, es decir, retiene partículas 10 veces más pequeñas de las que más nos enferman los pulmones. Entonces, Es muy importante recalcar de que parte del ejercicio es tener ambientes saludables y una de las cosas que estos métodos nos ofrecen es tener un ambiente saludable y tratar de optimizar nuestro ambiente desde el punto de vista de la oficina, del ambiente de la casa, porque todo esto influye de forma frecuente, cada vez más frecuente en nuestra mortalidad cardiovascular y se habla de que se ha demostrado que por unos al retener más del 50% de la material particulada podemos disminuir fenómenos tan interesantes como la presión arterial, la sensibilidad insulínica en los pacientes, marcadores inflamatorios, hormonas del estrés y el perfil metabólico de nuestros pacientes. Es decir, que tienen un impacto muy importante el control metabólico, el control ambiental en personas y cada vez va a ser más relevante en nuestra vida.